Dice, un puente levadizo tiene 7.5 metros de orilla a orilla, ¿sí? Y cuando se abre por completo forma un ángulo de 43 grados con la horizontal, de acuerdo a la figura. Ya voy a hacer la figura. Cuando el puente se cierra, el ángulo de depresión de la orilla en punto en la superficie es de 43 grados, pero me falta parte del ejercicio, que aquí no me dice qué pide. Tiene que mandarme la otra foto. Sí, profe, ya le envío ahorita. A ver, entonces voy a hacer aquí el gráfico del problema que me planteé. Dice, tengo un puente levadizo de 7.5 metros, ¿no es cierto?, de orilla a orilla. Y cuando se abre por completo forma un ángulo de 47 grados. Entonces me dice esto. Dice, yo tengo, aquí está mi hondonada. Vamos a un poquito a ponerle, como está aquí definido. Dice que el puente está aquí. Vamos a ver. Es el puente. ¿Sí? Es un puente levadizo. Es decir, tiene dos posiciones. Ese levadizo dice que tenemos el puente así. A ver, un ratito. Cuando está elevadizo me forma un ángulo de 43 grados. 43 grados, ¿sí? Obviamente esta es la longitud del puente, 7.5 metros. Ya, y dice que cuando el puente se cierra, el ángulo de depresión de la orilla a un punto de la superficie es de 27 grados. Es decir, que cuando está en su posición original, ¿sí? Este ángulo, con respecto a este punto de acá, dice que me forma 27 grados. Ya vamos a ver qué me pide, porque esa era la parte que me falta identificar. Esa es la parte gráfica, ¿no? Y me dice, ya. Lo que me pide determinar es cuál es esta altura. Es lo que le entiendo aquí, ¿no? Ya. Esto es lo que me pide. En base a esa información, ¿cuál es esta altura de aquí? Esa distancia. Bien, obviamente yo tendría que construir una ecuación matemática y después para las condiciones que me da resolver el problema. Bien, ¿no es cierto? Listo, déjenme ver para un poquito pensarle. 27, 43, 70 grados. Ya. Vamos a ver, esto quiero verle. Listo, ya, estamos ahí. Esta es la horizontal respecto al puente y nosotros sabemos que cuando el puente está cerrado me forma este ángulo de 27 grados. Era lo que está puesto en la parte de acá gráfica. Y es evidente que aquí vamos a tener nosotros una distancia de 1. ¿Sí? Y cuando está abierto vamos a tener una distancia de 2. De tal manera que al menos yo le plantearía de esa manera por la parte geométrica, es igual a D1 más D2, ¿no es cierto? Ahora, para sacar D2, si nosotros observamos, yo tengo formado aquí un triángulo rectángulo, ¿sí? Que es de 7 metros. ¿Estamos? Por lo tanto, yo podría calcular esta altura de acá haciendo lo siguiente. A ver, D2, perdón. Aplicando aplicando aquí la definición del coseno. Digo, coseno de teta, en este caso, perdón, seno de teta debería ser. Seno de alfa 1, le voy a llamar a este ángulo de aquí, alfa 1. Bueno, después le hago la sustitución, es 43 grados. Y alfa 2 me representan los ángulos de depresión, que vendría a ser el de 27 grados. Seno de alfa 1, por definición, ¿a qué va a ser igual? A
Cateto opuesto sobre hipotenusa. AD2 sobre hipotenusa. Y lo mismo aplico acá en seno de alfa, ¿no es cierto? Seno de alfa 2 va a ser igual a la misma razón, perdón. Aquí tendría que aplicar, en este caso, la tangente. La tangente porque aquí yo voy a tener esta distancia. Voy a tener de 1, perdón, de 1 y este lado de acá del cateto 7.5 porque este vendría a ser mi triángulo rectángulo. De acuerdo a cómo está construido la figura geométrica. Entonces aquí debería decir que tangente de alfa 2 tiene que ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en este caso es el valor h del puente. Este es el valor de h. H, y esto también vale h. 7.5, ¿sí? Por lo tanto, si despejo de aquí D2 y D1, voy a tener que D2 va a ser igual a h seno de alfa 1 más, en el caso de acá, perdón, de acá despejo D1 va a ser igual a h tangente de alfa 2, y obviamente D2 y D1 les reemplazo en la ecuación general que me está acá expresada, sería que la distancia va a ser igual a h tangente de alfa 2 más h seno de alfa 1, ¿sí? Es igual a h tangente de alfa 2 más seno de alfa 1. Sí, aquí podemos ver que es una función dependiendo de cuál le quiera hacer que me varíe, porque yo podría ir sacando cómo va variando la salida de 2, por ejemplo, ¿sí? Porque de 2, a medida que el puente se abre, ¿sí? O la distancia en general total, esta distancia de aquí, prácticamente está marcada por D2, porque el D2, a medida que se va abriendo, siempre va a ir cambiando el ángulo, ¿no es cierto? La altura, nada más. Yo puedo definir esto como una función que dependa únicamente de la distancia de 2 o del ángulo, en este caso del ángulo alfa 1. Déjenme ver, me parece que estoy utilizando mal los ángulos. Déjenme ver, alfa 1 es 43. Sí, sí está bien. Sí, porque este ángulo 43, a medida que el puente se va elevando, va a ir variando. Este de aquí abajo de 27 grados va a ser constante porque es el mismo punto que no se me mueve. ¿Estamos? Y esta vendría a ser la relación. Lo único que tengo que hacer ahora para lo que me pide el problema, cuánto va a ser la altura cuando el puente esté completamente abierto, y me fueron los ángulos de 43 grados. Aquí ya reemplazaría las fórmulas. Distancia 7.5 por tangente de alfa 2 que es 27 más seno de 43. Ojo, aquí tengo que utilizar la calculadora en grados, ¿no? No se confundirán. Aquí no están los ángulos en radianes. Eso sería Jefferson. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, ya. Sí. Muchos de estos ejercicios, sobre todo estos primeros que se comienzan a desarrollar, son bastante geométricos. Aquí entra bastante, poquito verles aparte, pero la construcción es lo importante, lo que debemos de tener presente. ¿Sí? Algo más. Tal vez. Algún otro ejercicio. Está bien el desarrollo, no sé si hay alguna duda. Vamos a empezar a ver el capítulo 4, que va a complementar eh, lo que es el análisis de las funciones, y además va a ser ya el preámbulo para lo que corresponde al cálculo diferencial, o a lo que efectivamente es, creo, el aspecto más importante en esta asignatura, que es la derivada. Esto nos va a conducir a la definición, de hecho, de la derivada, bajo el concepto de los límites. Un poquito la temática que se va a desarrollar, ¿no es cierto? Vamos a dar el concepto de función hasta llevarle a una definición formal. Vamos a partir de una manera un poco, por decir así, empírica, para entender qué es la derivada. Algunos teoremas que vamos a ver, que son los límites laterales, los límites al infinito e infinito, que van a tener incidencia en el análisis de una gráfica, las asíntotas, que sale justamente del tema número 3, el concepto de la continuidad, cuando decimos que es una función continua, ¿no es cierto? Propiedades de la continuidad en operación de las funciones, continuidad de las funciones algebraicas y función composición, cuál es el comportamiento,
¿sí? El límite y continuidad de algunas funciones trascendentes. Y obviamente también le vamos a ver al límite como una herramienta para el proceso de la graficación. Recuerden, y volviendo hacia atrás, yo decía, cuando empezamos nosotros a analizar las funciones, nosotros podemos graficar una función haciendo una tabla de valores, daba valores de X, valores de Y, pero hay puntos en los que se merecen un mayor análisis y el límite me comienza justamente a utilizar esa herramienta. Y como yo decía en algún momento, creo que cuando veamos nosotros hasta el cálculo diferencial, en realidad generar una tabla de datos para hacer la representación gráfica es pérdida de tiempo. Con el límite, con la derivada, con los conceptos que estamos desarrollando, van a ver ustedes que únicamente con las interpretaciones matemáticas de los signos o de los valores que obtenemos, yo puedo hacer una representación gráfica. Y prácticamente los puntos que yo requiero son mínimos, ¿sí? No se necesitará un par de puntos para hacer la representación gráfica, no más. Pasemos desde la definición de límite hasta llegar a una formalidad. Bien, yo creo que en algún ejercicio atrás les había dicho pongan mucha atención en una relación. Me parece que era cuando hablábamos de la igualdad de funciones. Y recuerden, creo que era justamente en esa parte que yo decía, para decir que dos funciones son iguales, se debían de cumplir tres aspectos fundamentales. Que los dominios sean iguales, que los rangos sean iguales, ¿sí? Pero el más importante era de que las relaciones uno a uno sean iguales, ¿sí? F de A es igual a G de A. Recuerden eso porque las funciones pueden tener sus dominios y sus rangos iguales, mas no significa que las dos funciones como tal cumplan la igualdad, ¿no es cierto? Recuerden que eso les había mencionado. Y yo recuerdo que había colocado un ejercicio en donde decíamos, alguien puede decir, yo hago la simplificación y se elimina y digo analíticamente son iguales, pero no era así. Bien. Partamos desde esta función y ya van a ver a qué me refiero cuando les había dicho, pondrán mucha atención en ese ejercicio. Tenemos esta función, que en realidad es una función racional, en donde tenemos un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Matemáticamente, lo primero que se debe de hacer es determinar para qué valores de X la función cumple, es decir, la determinación del dominio. Y nosotros podemos observar que para qué valores de X la función no cumple. Y la razón, ¿y por qué más claro? ¿Para qué valores de X no se cumple? ¿Quién me dice? Uno, ¿Perdón? uno Ya, ¿y cuál más? y Y menos uno. ¿Y? menos uno. Y menos uno. Recuerden cómo habíamos visto para la determinación del dominio de una función. Ya había dicho que es la manera más simple, ¿no? Eh, y ojo, vuelvo a reiterar, ya lo he dicho que en algunas otras ocasiones, del dominio sale una información súper importante en la cual yo tengo que hacer el análisis. Recuerden cómo hacíamos. Si saco el dominio del numerador, ¿no es cierto? Del numerador, el dominio me sale X tal que X pertenece a toda la recta numérica. En tanto, en el dominio del denominador, ¿no es cierto? El dominio se cumple que es X tal que X, ¿no es cierto? Pertenece al conjunto de los números reales, pero se debe de excluir los valores de X más menos 1. ¿Estamos? Debería de ser eso porque vamos a tener división para cero. ¿Estamos? Y obviamente sacando la intersección de los dos, del numerador y del denominador, al final lo que yo tengo es X tal que X pertenece al conjunto de los números reales menos los valores, ¿no es cierto? Sería el menos 1 y el 1. Tengo que excluir esos valores del dominio por la razón que acabo de acotar, ¿no es cierto? Hay división para cero. Bien, ahora, de los dos voy a tomar cualquiera. Voy a tomar el valor de 1 porque en realidad es lo que está aquí hecho en la tabla, pero podía haberle analizado también en menos 1, ¿sí? Puedo analizar en los dos, no hay problema. Pero analicémosle en el valor de 1 y ya van a ver el por qué, ¿sí? Esto, lo que yo acabo de mencionar en el dominio es esto. Esto es el 0. Y digo, este es el valor de 1.
Y este es el valor de menos 1. Yo me voy a centrar, es aquí, en el 1. Estos valores están excluidos. Ya sabemos el por qué. Pero su comportamiento puede ser diferente también. ¿Sí? En esto también hay que tener presente. Listo. Al valor de 1, ¿por dónde yo me puedo aproximar? Si está a lo largo de la recta numérica. ¿Por qué lados me puedo aproximar? ¿Quién me dice? Tal cual está ahí dispuesto. ¿Por qué lados me puedo aproximar? Por la derecha y por la izquierda. Por la derecha y la izquierda, ¿no es cierto? Porque lo único que yo he excluido es el valor de 1. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si me aproximo a 1, sea por la izquierda o sea por la derecha, ¿cuál es un valor cercano a 1 por la izquierda? ¿Quién me dice? 0,99. 0,99, ¿no es cierto? Y la pregunta es la siguiente. ¿Hay un número más cercano? ¿Número más cercano? Creo que sí sigue añadiendo 9, así 0,9999. Cierto, es decir, yo puedo dar un primer valor, 0,99, pero alguien puede decir, oiga, profe, pero yo puedo estar más cerca, puede estar el 0,999. Y alguien va a decir, no, profe, yo también estoy más cerca todavía, el 0,99999. Y lo que decía, creo, Alan, era, cada vez que yo agrego un 0,9, cada vez estoy más próximo en 1, más nunca estoy en 1. Estamos, ojo, eso también hay que tener bien claro porque eso es la definición o la interpretación del límite. Lo mismo podría yo argumentar por el lado derecho. ¿Cuál es un valor cercano a 1 por la derecha? 1,01. ¿Cuál valor? 1,01. 1,01. Igualmente alguien va a decir, no, profe, yo estoy más cerca todavía del 1 y es del 1,001. Y obviamente va a decir alguien, no, yo estoy más cerca, 1,000000001. Eso es lógico porque nosotros estamos trabajando en la recta numérica, en el conjunto de los números reales. En el conjunto de los números reales hay infinitos valores. No se refiere a infinitos valores al 1, 2, 3, 4, 5. Se entiende los valores enteros, se entiende los valores racionales de irracionales, ¿no es cierto? A eso se refiere como el conjunto de los valores de la recta numérica, ¿sí? Un poquito lo que pueden observar en la tabla es exactamente lo que les acabo de mencionar, ¿no es cierto? Aquí está mi valor de 1 en el cual yo quiero analizar, ¿sí? Yo también recuerdo haberles mencionado que justamente con el límite nosotros vamos a analizar qué sucede cuando en estos casos del denominador, esto es una de las aplicaciones, qué sucede cuando el denominador va a tomar un valor cercano a 0. ¿Qué es lo que va a suceder en la salida? ¿Sí? Ese es el efecto que voy yo a considerar, pero obviamente tengo que definir primero la idea de lo que es el límite. Y lo que ustedes ven en esta tablita es justamente lo que les acabo de preguntar. Dice, me aproxima por la izquierda. Y alguien va a decir, muy bien, yo estoy cercano a 1 por la izquierda con 0,8. Y lo que acababa de mencionar, no hay un punto más cercano, es 0,9. Hay un punto más cercano 0,99 y hay un punto más cercano 0,999 y obviamente habrá un punto más cercano. Siempre habrá un punto más cercano. Más nunca, por eso reitero este concepto, más nunca va a ser el valor de 1. Hago exactamente lo mismo por el lado derecho. Digo, un valor cercano a 1 es el 1,1, pero un más cercano es 1,05, más cercano 1,01 y uno más cercano 0,01. Y cada uno de esos valores que yo acabo de mencionar, que vendrían a ser el valor de X, el valor de entrada, los evalúo en la función, obviamente. Y ustedes pueden observar que por el lado izquierdo, ¿sí? El valor que se me aproxima comienza desde 2,11, 2,05, 2,005, 2,005 y por el otro lado, por el lado derecho, cuando era 1.1 era 1.95, 1.05 es 1.97, 1.01 1.99, 1.001 es 1.99, ¿sí? Ojo, para este ejercicio, y estoy planteando para este ejercicio el análisis del límite y poder dar una definición. Si ustedes quieren seguir haciendo los cálculos, me aproximo por la izquierda, puedo decir, le voy a dar el valor de 0.99999.
5 valores de 9. Y si ustedes hacen la evaluación, ¿sí? Van a darse cuenta, el valor numérico se va casi a decir, de alguna manera se repite. Va a ir 2.00000, no sé, lo que salga si hacen el cálculo. Y si hago exactamente vuelta lo mismo al otro lado, ahora voy a dar el valor de 1.000001, van a darse cuenta el valor que me va a resultar de esa evaluación. ¿Qué puedo yo abstraer de esta pequeña tabla? ¿Sí? Porque yo podría seguir haciendo los cálculos, cada vez más cerca a 1 por la derecha y por la izquierda. Pero es evidente que en las dos direcciones la salida ¿hacia qué valor va? Hacia 2. Hacia 2, correctísimo, hacia 2. No hay donde perderse porque ya les digo, si ustedes quieren hacer ahorita la prueba de 0.9999, pónganle 5 nueves al final, ¿no es cierto? Van a verse qué es lo que sucede con este valor de salida. Igualmente al lado derecho, póngale 1,0, 5 ceros y el 1 a continuación. ¿Estamos? Por eso yo reitero, y por tercera ocasión le voy a mencionar, el límite es analizar valores del dominio, ¿sí? O en aproximaciones del dominio. Y por eso reiteraba. Alguien puede decir, profe, pero de 0,99999 a 1, ya estoy en 1. Sí, puede ser, pero matemáticamente no corresponde. Estoy tan próximo a un valor de análisis, pero no soy ese valor. Sin embargo, esta información en la salida, ¿sí? Debe de ser interpretada. ¿Estamos? Por lo tanto, yo podría establecer entonces que a medida que me aproximo a 1, sea por la izquierda o sea por la derecha, ¿sí? El valor de salida dice que va hacia 2. ¿Estamos? Hagan el cálculo numérico de la función con 1, por favor. Tal cual está la función, quiero que le calculen y díganme qué valor sale. Con 1, exactamente con el valor de 1. ¿Quién me está haciendo el cálculo? Quiero que le calculen cuando x vale igual a 1, la función. En esa función, profe, en el ejemplo que está arriba. Sí, allí, en este estamos tratando la función. Profe, a mí me salió 0. Con 1, tal cual está la Sí, función. Pónganle a toda la función. Ya. No le hagan por partes. Quiero que le hagan toda la función. Porque si le hacen por partes, arriba sale 0 y van a ver lo que resulta. ¿Por qué le salió 0? No le puede haber salido 0. ¿Por qué le salió 0? Es que le hice mal, profe. Ah, ya. Sí. ¿Qué le sale? ¿Qué le sale? Ahora, Sí. no, aún no le hago el cálculo. Háganle, me gustaría si todos pueden hacerlo para que vean lo que sucede. En la calculadora, obviamente, recuerden que la calculadora no piensa. ¿Qué sale? Por eso digo, pero tienen que ponerle toda la relación, no por partes. ¿Alguien le sacó? Paulina, Alan, hazlo. Sale error, profe. Sale error, ¿no es cierto? Si yo hago aquí el cálculo, perdón, a ver. Voy a hacer esto. Si hago aquí el cálculo, me va a quedar 1 más 2 menos 3. Esto me va a quedar a 1 menos 1. Y esto me va a quedar que va a ser igual a 0 sobre 0. Y ojo, esto dentro de la matemática o del álgebra, ¿cómo se le conoce? Ustedes a lo mejor ya lo vieron. ¿Cómo se llama eso? Estas formas matemáticas se conocen como indeterminaciones. ¿Sí? Si es que yo hago la evaluación directa del 1, ojo. Regálenme un segundito.
¿Sí? Entonces, bueno, ya vamos a ver más adelante ciertas definiciones o ciertas estructuras algebraicas que en la matemática o en el álgebra se conocen como indeterminaciones. Pero si ustedes ven o analizamos en este momento, yo dije, evaluémosle exactamente en x igual a 1, que es un valor del dominio el cual yo le he sacado de mi conjunto solución. Sin embargo, cuando decíamos aproximémonos al valor de 1, sea por la izquierda o por la derecha, nosotros podríamos concluir con esa tablita que obviamente no la vamos a utilizar porque aquí vamos a usar ya el límite como herramienta. Nosotros podríamos decir muy bien, de acuerdo a esa tablita que está aquí en la presentación, al aproximarme por la izquierda y por la derecha, me dice que la salida va hacia el valor de 2, ¿sí? Eso es lo que yo estoy concluyendo. Que cuando me aproximo a la izquierda o a la derecha, sin ser el valor de 1 exacto, mi salida dice va hacia el valor de 2. Y eso es lo que yo tengo que interpretar y eso es lo que yo luego tengo que representar gráficamente. Y tiene sentido matemático y tiene sentido gráfico, ¿sí? Un poco, está claro esa tabla que he desarrollado aquí. Vamos parte por parte porque luego viene ya la definición. Y es la que nosotros vamos a considerar. Y van a ver que aquí van a aparecer un conjunto de artificios matemáticos para poder resolver un límite y para interpretar un límite. Y también va a haber aquí una pequeña contradicción con lo que yo acabo de mencionar, ¿sí? Porque una cosa es decir, me aproximo, pero en el momento de evaluar el límite, yo voy a evaluar en el valor que estoy, el cual estoy analizando. Bien, no sé si queda clara esta idea matemática. ¿Alguna duda? Alan, Paulina, No, profe. Betsabe. Todo claro, profe. ¿Queda claro? Listo. Bien, aquí está justamente la parte gráfica. Lo que me interesa o lo que yo tengo que interpretar. Bien, este es el punto en el cual yo estaba analizando. Es la función. Vuelvo a reiterar que yo mediante una tablita le he graficado, ¿sí? Y lo que se puede observar en esta gráfica este es el valor de 1. Que a medida que me aproximaba, sea por la derecha y sea por la izquierda, el valor de salida me daba o tiende hacia el valor de 2. ¿Sí? Esa es mi interpretación que yo le estoy dando. En el valor de menos 1 tiene otro comportamiento, que también ya lo vamos a ir viendo adelante. Ojo, lo que sucede en 1 no necesariamente va a suceder en menos 1 y ya vamos a ver, numéricamente le podríamos también hacer el mismo ensayo. Es decir, démosle valores de menos 1 cercanos por la izquierda y cercanos por la derecha. No necesariamente me va a dar el mismo efecto. Eso ya depende de la estructura algebraica o del problema como tal. Bien. Ahora, esto nos permite empezar a utilizar una notación matemática que justamente corresponde al límite de una función. Entonces, como nosotros podemos observar, aquí está determinado la estructura algebraica que me dice el límite de f de x cuando x tiende a 1, porque ese es mi punto de análisis que vuelvo a reiterar, salió del dominio. Entonces, esta es la notación matemática dentro de esta parte de la asignatura que nosotros le definimos como el límite. El límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual al límite, ¿no es cierto?, de la función que estoy analizando, x al cuadrado más 2x menos 3 sobre x al cuadrado menos 1. Me dice que es igual a 2 de acuerdo al análisis matemático que yo desarrollé hace un momento. ¿Estamos? Pero si yo hago lo que yo decía hace un momento, en el momento que hice la sustitución del 1, me quedó la relación 0 como 0 y eso es una interpretación y recibe un nombre y ustedes van a ver más adelante que yo tengo que desarrollar ciertos artificios algebraicos justamente para levantar este concepto de las famosas indeterminaciones. ¿Sí? Bien. Un poquito este es para concluir en la definición del límite, qué es lo que yo voy a analizar, cómo voy a operar, ¿sí? Y vuelvo a reiterar, aquí yo siempre digo hay una contradicción. ¿En qué sentido? Esto significa... perdón. Y vuelvo a reiterar, me gustaría que esto quede claro, si hay alguna duda me diga. Esto significa que yo me estoy aproximando al valor de 1, más no tomo el valor de 1. Ese es el límite. Le trato de acercarme más próximo a mi punto de análisis
sí, pero nunca soy. Ese es el concepto del límite. Sin embargo, como vamos a ver ya más adelante, para evaluar el límite, por lo general lo que yo hago es evaluarle en el punto de análisis, ¿sí? O sea, para sacar efectivamente por qué vale 2. Y reitero, ya vamos a ver justamente en este ejercicio qué se tiene que hacer, ¿sí? ¿No es cierto? El límite de una función es un concepto relacionado con las variaciones de los valores de una función a medida que varían los valores de la variable y y tienden a un valor determinado, ¿sí? Es decir, yo tengo que analizar en la entrada, ¿sí? Cómo varían aquí para ver su efecto en la salida. Eso es lo que yo estoy analizando. ¿Y cómo están conectados esto? A través justamente de la forma de la función. Yo analizo el X aquí a medida que me aproxima a un valor de análisis, que puede ser por la izquierda y la derecha, y vamos a ver, como digo, ciertos casos, y lo que yo tengo que ver es su efecto a la salida, es decir, igualmente, habrán valores que estarán alrededor de estos, del valor que yo había asumido. Vuelvo nuevamente a este ejemplo de acá. Si ven, los valores de entrada son los que están aquí determinados. En el momento que yo les evaluaba en la función, si ustedes observan, nunca de primera entrada me dijo va a ser el valor de 2. Yo estoy asumiendo que la salida va hacia 2. Eso es la presunción del límite. Cuando X varía o se aproxima a un valor del dominio, ¿sí? Yo quiero saber qué es lo que pasa en la salida, qué efecto se va a tener. Y esto es lo que nosotros estamos aquí representando en esta tabla. X varía, ¿sí? Próximos a 1. Y obviamente, si ustedes observan en los resultados que obtenemos, en ninguno de los casos automáticamente me dijo la salida va hacia 2. La salida también va a estar entre un intervalo de error. Es lo que me está representando esta gráfica. Es decir, si aquí es 1, ¿no es cierto? Yo decía, este es el valor 1.01, este es el valor 0.99 y la salida me da acá, voy a poner cualquier cosa, ¿no? Aquí me dice que es igual a 2.01 y aquí me sale que es 1.99, ¿sí? Y este análisis de aquí me dice, mi salida se aproxima o va hacia 2, tiende a 2. A medida que X tiende a 1, la salida va a 2. Eso es lo que yo estoy interpretando, lo que debo de entender. Por lo tanto, existen estas cotas de error que se utilizan ya en la definición formal. ¿Sí? Lo que había mencionado. El resultado 2 es la caracterización del dominio. Cómo se comporta y qué efecto tiene. Entonces aquí podemos decir para cualquier número real epsilon mayor a 0, ¿sí? Se refiere a este error que se puede presentar a la salida, porque si yo saco la diferencia de 2 menos 201 en valor absoluto, o 2 menos 1.99 en valor absoluto, quiere decir que mi salida se está moviendo dentro de un error, ¿sí? ¿Qué significa eso? Para cualquier número real epsilon, que es lo que acabo yo de marcar, existe un delta, es decir, que este error de salida es consecuencia de un error de entrada, ¿sí? A medida que a X me voy aproximando. Es decir, este delta es la diferencia entre el 1, el punto de análisis, y obviamente la manera en la que me estoy aproximando, 0.99, 0.999, y es evidente que cada vez que yo me aproximo más a 1, ¿qué va a pasar con este valor de delta? ¿Qué debería de suceder? ¿Aumentar o disminuir? Si yo me aproximo más a un valor, ¿qué va a pasar con este valor de delta? Disminuye, ¿Perdón? delta disminuye. Delta disminuye, ¿sí? Y si delta disminuye, ¿dónde se va a ver reflejado ese efecto? ¿Qué va a suceder con el epsilon de acá de salida? ¿Qué va a pasar con el epsilon? También disminuye. Va también a disminuir, correcto. Ese es el efecto. De tal manera que si delta cada vez se hace más pequeño, el epsilon cada vez se hace más pequeño, implica que yo me estoy yendo hacia una tendencia de salida, ¿sí? Son esos valores de aquí. Aquí en los números podemos observar. Si yo analizo en este punto, es evidente que el delta es
¿no es cierto? Sería el punto, el más grande. Esto de aquí me da como consecuencia lo de acá. Pero a medida que mi delta se hace cada vez más pequeño, yo también puedo observar que el épsilon, ¿no es cierto?, cada vez se va reduciendo. Teniendo presente que yo ya sé hacia qué valor va la salida, va hacia 2. Entonces, las diferencias que yo voy sacando de mis deltas implica que los épsilons también van a ser pequeños. A eso se refiere esa definición. Para cualquier número real épsilon existe un número real delta de manera que x menos a, ¿sí? Esto vendría a ser, a ver, estos son los valores de x y esto vendría a ser a. Entonces, ¿en dónde? En valor absoluto, porque esto frecuentemente lo que se centra es en alrededor del valor de a, lo que me está diciendo es la diferencia de x menos a, donde a es mi punto de análisis y x son los valores que se me van aproximando, es menor a este delta, justamente lo que estamos sacando. X menos a me va a dar como consecuencia, pero un ratito le voy a borrar para ponerle mejor aquí. Esto es a, estos vienen a ser mis x, perdón, esto vendría a ser, un ratito, esto es a, esto viene a ser en consecuencia, vamos a ver, déjenme colocarle bien, sería a más delta, esto viene a ser a menos delta, ¿no es cierto? Pero en esencia estos, a medida que delta varía, quiere decir que este es un x, y este es un x, por eso sale la diferencia de aquí, que tiene que ser menor este delta. Entonces se cumple que este L, que es hacia donde tiende, ¿no es cierto? Esto vendría a ser el L más un épsilon, este viene a ser un L menos un épsilon, y obviamente estos dos son los de f de x, ¿sí? A medida que x tiene, me va a dar estas relaciones. Implica entonces que, repitiendo, para cualquier número real épsilon mayor a 0, existe un número real delta mayor a 0, de manera que la diferencia de x menos a, que es lo que se me aproxima, ¿no es cierto? X menos a, tiene que ser menor a delta, implica entonces que f de x, que vendrían ser estos puntos de aquí, estos vienen a ser los de f de x, menos L, menos el valor al cual tiende el límite, va a ser menor a un épsilon. Y ese es el concepto formal de lo que es el límite o el análisis del límite. Para todo valor de épsilon existe un delta mayor a 0, tal que x pertenece al dominio y x menos a va a estar en este intervalo. Es valor absoluto. Entre 0 y delta implica que la diferencia f de x menos L va a ser menor a épsilon. Esa es la definición formal que por lo general se va a encontrar en toda la bibliografía cuando analizan los límites. Sí, un poquito en estructura matemática. Reitero, para todo valor de épsilon existe un delta mayor a 0, donde x pertenece al dominio y x menos a está definido en un intervalo entre 0 y delta, porque es evidente que x, lo que había mencionado, x está cercano a, pero nunca es el valor de a. Por eso es que aquí dice mayor a 0 y menor a este delta, a esta diferencia de los dos, que cada vez se hace ¿qué? Más pequeño. Esto implica entonces que este f de x, que podría ser en este punto superior o en este punto inferior, por eso está en valor absoluto, porque está centrado alrededor de L, que la diferencia de f de x menos L también me va a dar un error a medida que haga ese análisis de allí. Eso es lo que yo tengo siempre. ¿Sí? Esta es un poquito la definición formal. Insisto, más adelante ya vamos a ver el uso del límite con ciertas propiedades, ciertas reglas y ciertos artificios matemáticos. ¿Sí? Bien, un poquito aquí está lo anterior, cómo se entendería o cómo se desarrollaría y por qué salen esas relaciones, ¿no es cierto? Lo que ya hemos mencionado. Yo voy a analizar qué es lo que sucede en este punto del dominio, ¿no es cierto? Y lo que dice es, va a estar cerca de una vecindad, es decir, está lo más próximo posible. ¿Cuánto vale delta? No es cero. Delta es un valor que yo podría considerar extremadamente pequeño o extremadamente pequeño, ¿sí? Por lo tanto, yo estoy analizando por la izquierda y por la derecha y era lo que coloqué hace un momento, ¿no es cierto? En la gráfica anterior decía esto era A, en este caso le estamos llamando X sub 0, por lo tanto voy a tener el X sub 0 centra un intervalo. X sub 0 menos delta, X sub 0 más delta. Y esta es la distancia delta de lo que está aquí expresado.
¿sí? Un poquito aquí salen las relaciones. Es decir, mi X se está moviendo entre estos valores. Puede ser cualquier punto dentro de ese intervalo. X es X sub 0 más delta, X sub 0 menos delta. Es el delta que se aproxima a X sub 0. El X sub 0 le muevo hacia acá adentro, como podemos ver en esta segunda línea, y por definición del valor absoluto. Recuerden que cuál era la definición del valor absoluto cuando es menor al valor de A. Esto era la descomposición X menor A, ¿sí? Este concepto lo estoy utilizando, pero en sentido inverso. Lo que tengo aquí, X menos D, X sub 0 es menor a delta y mayor a menos delta. Únicamente ahora me estoy moviendo de derecha hacia la izquierda y le puedo definir de esta forma. ¿Por qué es mayor a 0? Vuelvo a reiterar. X y X sub 0 no son el mismo valor. Son próximos, por lo tanto, es evidente, y como es valor absoluto, esto tiene que ser mayor a 0. Y menor al delta que estoy considerando acá, ¿sí? En la función hacemos exactamente lo mismo. La función puede ser o va a estar contenida también en un intervalo, ¿sí? Yo sé que el límite tiende a un valor de L y va a estar definido entre un epsilon, un intervalo epsilon que sería L más epsilon y L menos epsilon. Por lo tanto, el valor de la función evaluada para cualquier valor de X va a estar contenida en ese intervalo, muy similar a lo que hice en el dominio de X, ahora este es en el dominio de Y. Nuevamente ustedes observan que el L le pongo a este lado y efectivamente aquí tengo exactamente el comportamiento de la salida, ¿sí? Un poquito para que vean de dónde salen esas relaciones, que no es más, en este caso, utilizando el concepto de las inecuaciones o la propiedad de las inecuaciones, reflejado en X y reflejado en Y, ¿sí? Y de esta manera, yo lo que estoy determinando es el concepto que ya se describió hace un momento en la presentación anterior. De ahí salen estos términos, el porqué de estas relaciones. Veamos aquí un ejercicio en donde voy a aplicar esta definición formal matemática, la de aquí. Lo que me dice el problema es lo siguiente. Dice, el límite de 2x más 1, cuando x tiende a 2, dice es igual a 5. Aquí ya me dice a dónde va el valor del límite. Lo que yo quiero es garantizar que se va a cumplir ese hecho, ¿sí? Es decir, yo quiero que se cumpla que el límite de 2x más 1 es igual a 5. Por lo tanto, lo que me está pidiendo establecer es qué relación hay entre el delta y el epsilon, ¿sí? ¿Cuál debería ser ese concepto? Bien, lo que quiere es que el valor de entrada cercano a 2, ¿no es cierto? El 2.01, el 1.99, no sé, el valor que siempre me garantiza que el valor del límite va a ser 5 o va a ser próximo a 5. Bien, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicar la definición. Dice, para todo valor de epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que x menos 2, que es el valor que estamos aquí considerando, implica que la función, porque esta es la función f de x, menos 5 tiene que ser menor a epsilon. Bien, aquí, ¿qué es lo que se tiene que hacer o cómo se tiene que desarrollar el problema? Bien, parto de este concepto, porque puedo hacerle de dos maneras aquí. Este concepto es lo que está aquí establecido. Esto es dominio, ¿sí? A continuación, lo que hago es, por regla matemática, le multiplico por un 2 positivo, por lo tanto, las desigualdades no cambian. Al 2 hacer un valor positivo, yo le puedo sacar el valor absoluto. Como pueden aquí observar, esto es álgebra, ¿sí? El 2 le metí en la parte del valor absoluto, por lo tanto tengo 2x menos 4, ¿sí? Y lo último que voy a hacer al final es sumarle y restarle 5, este valor de aquí, más 5 y menos 5. Y si ustedes observan que partí desde esta relación o esta inecuación y algebraicamente yo le llevé a esta forma matemática, 2x más 1 menos 5, que es lo que está descrito acá, ¿sí? Entonces, si comparo esta relación con la definición matemática, yo puedo argumentar lo siguiente, que este término epsilon o el delta, cuando comparo la definición con la que he hecho acá, lo que tengo es esto, que 2 delta es igual a epsilon. Y como consecuencia, si separo el delta va a ser a epsilon sobre 2. ¿Sí? ¿Qué concluimos con esto?
Recuerden lo que habíamos hecho en la gráfica anterior. En mi problema, esto es 2. Aquí sería 2 menos delta. Y aquí sería 2 más delta. ¿Sí? Pero como sabemos que delta es epsilon menos 2, yo le puedo tener que 2 menos epsilon sobre 2, x va a estar contenido entre 2 menos epsilon sobre 2 y 2 más epsilon sobre 2. ¿Sí? Esto es lo que nos asegura que el límite va a ser el valor de 5. Es decir, si yo digo, quiero dar un error de salida, porque esto es un error de salida que sea de aproximación de 0.1, implica que mi delta tiene que ser 0,05. Lo cual implica que para que mi salida esté contenida entre 4.9 y 5.1, mi entrada debe estar contenida entre 1,95 y 2,05. A ver, voy a hacer una gráfica para que se entiendan estos resultados. Espérenme para ver. Un ratito. Déjenme ver dónde estoy. Aquí. Déjenme ver. Aquí. Aquí le voy a hacer una. Bien. De la relación que sacamos hace un momento, se dio que delta tiene que ser igual a epsilon sobre 2. ¿Sí? Y habíamos visto, por eso digo, de la gráfica que hace un momento tenía hace un instante representado, decía, esto es de x sub 0, que mi ejemplo se vale 2. Y obviamente, perdón un ratito, hagámosle más grande para hacer la gráfica, sería... ¿Ya? Vamos a ver. Le voy a hacer aquí lo siguiente. Ya. Aquí era el valor de 2. Y dice, esto es el valor de 2 más delta. Y este es el valor de 2 menos delta. Pero como delta vale E sobre 2, entonces esto yo también le podría haber escrito como 2 menos epsilon sobre 2 y 2 más epsilon sobre 2. Lo que me dice el problema a continuación, después de haber sacado esta relación de la manera en la que había desarrollado el ejercicio, me dice, ¿qué pasa cuando epsilon es igual a 0.1? Yo entendería que este es un error de salida, porque esto está asociado a la variable y. ¿No es cierto? Yo ya sé que mi límite de mi función dice que era 2x más 1, dice que es igual a 5, cuando x tiende a 2. ¿Sí? Lo que me está indicando esto es, yo quiero determinar para que mi salida esté garantizada entre 4.9 y 5.1, ¿no es cierto? ¿Cuál debe ser el rango de la entrada? ¿Sí? Y obviamente si le reemplazo aquí el epsilon 0,5, me resultó que esto iba a ser igual a 0.1 sobre 2 y esto era igual a 0.05. Quiere decir que mi valor de delta, cuando vale 0.05, para garantizar que el 5 esté contenido en este intervalo, mi entrada tiene que ser, en este caso, ¿cuánto sería? 1.95 y 2.05, ¿sí? Quiere decir que mi X tiene que moverse entre este intervalo de aquí, para garantizar que mi error siempre sea menor, igual a 0.1 o esté dentro de este rango. Lo que estoy haciendo entonces es esto. Yo ya sé que mi salida va a estar aquí en 5. Por lo tanto, mi salida me quiere garantizar que estaría entre 4.9 y 5.1. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy analizando aquí. Si yo quiero que mi error esté contenido o mi salida esté contenida en este intervalo, mi entrada debe estar contenida en lo de acá. Si yo le doy, por ejemplo, el X es igual a 1.90, denme calculando con 1.90. ¿Cuánto sale el resultado de la función? ¿Cuánto sale con 1.90? Sale 4.8, profe. 4.8. Por lo tanto, se puede evidenciar que no estoy dentro de lo que me establece mi ejercicio. Ahora, denle en el 1.96. 1.96. Por favor. Sale 4.92. 4.92.
4.92. Con este análisis lo que yo estoy diciendo, muy bien, cuando X es 1.96, está ok, está dentro del intervalo que me dio el ejercicio. Y con el 1.96 me está dando también un punto de salida que estaría de acuerdo o me cumple con la definición del épsilon, que va a ser menor a 0.1. Si ustedes les restan 5 menos 4.92, ¿cuánto me sale el épsilon? Aquí me va a salir el épsilon 0.08. Por lo tanto, estoy garantizando que mi error va a estar, mi resultado está dentro del error establecido. ¿Sí? Eso es lo que estoy determinando. El procedimiento, como dije hace un momento, parte de la definición formal, ¿no es cierto? Entonces yo tomé el x menos 2 porque x tiende a 2, es esta relación de aquí, y aquí construí la salida. Construí este término de aquí, es lo que yo acabo de construir, que es lo que está acá en la definición. Por lo tanto, me permite establecer que el 2 delta era el épsilon en este caso. Y ahí es obviamente en donde ya apliqué un ejercicio o un ejemplo, cuando x es igual a 0,1. Yo quiero que mi error sea lo más cercano. Puedo cambiar el épsilon. Si cambio el épsilon, va a cambiar el delta, ¿sí? Y obviamente van a cambiar los intervalos de salida y los intervalos de entrada. Aquí tenemos otro ejercicio que también me pide aplicar la definición formal. Dice, tengo el límite de x al cuadrado más 5x menos 6 cuando x tiende a 1. Dice que su límite es igual a 7. Ojo, aquí me da ya el resultado del límite. Ya más adelante vamos nosotros a calcular el límite. Bien, nuevamente, de acuerdo a la definición, dice, para todo valor de epsilon mayor a 0 existe un delta tal que este intervalo, que está definido por hacia dónde tiende el límite, implica que la función f de x menos el límite 7 es menor a un epsilon. Y nuevamente aquí, con cuestiones algebraicas, voy construyendo la salida, ¿sí? Como se puede observar allí. Es decir, dice x menos 1, a este le sumo y le resto 7, tengo esta relación. Luego, si ustedes observen este paso, le multiplico x menos 1 y le divido para x menos 1 y tengo esta relación de acá y menos 7. Si ustedes observan, esto he construido acá. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, esto vendría a ser el delta, pero lo que estoy concluyendo en este caso es que delta y épsilon son iguales. ¿Sí? Por lo tanto, x va a ser a 1 menos épsilon y 1 más épsilon, va a ser ese intervalo que denoté hace un rato. Este es el valor de 1 a lo largo del eje x. Entonces, obviamente, aquí voy a tener 1 más delta, pero como delta vale épsilon, es 1 más épsilon. Y aquí sería 1 menos delta o 1 menos épsilon, de acuerdo al problema. ¿Sí? Yo puedo determinar entonces que yo quiero establecer cuál sería mi error. Si yo le quiero analizar como el caso anterior, digo, si quiero que mi error sea 0.01, implica que delta tiene que ser 0.01 también, para este ejercicio. Y obviamente me va a determinar los intervalos. Sería entre 0.99 y 1.01. Para que la salida esté contenida, entre los valores, en este caso sería de 7.001 y 6.99. ¿Sí? Para que el error esté contenido dentro de este intervalo, la entrada tiene que estar contenida entre este intervalo. Si sale fuera, es evidente que también acá me va a dar un valor fuera de lo que yo esperaría en mi resultado. ¿Sí? Un poquito aquí está lo que se debería de desarrollar, ¿no? O cómo tendría que yo desarrollar esa definición. ¿Sí? Aquí debe de ser 2, perdón. Aquí debe de ser 2. No debe ser 4, aquí debe ser 2, si no, no me calce el límite. Sí, aquí debe ser. Aquí hay otros ejercicios para que ustedes lo puedan desarrollar aplicando la definición formal. Justamente lo que acabo yo de desarrollar. ¿Sí? Determinar la relación entre el delta y el epsilon.
queda claro el desarrollo, sobre todo esta parte algebraica que, como digo, es las manipulaciones dentro de lo que son las inecuaciones. Y lo que yo decía, vuelvo a reiterar, lo que yo estoy haciendo es llevarle ese intervalo entre 0 y delta, mediante álgebra, llevarle a la forma en donde se relaciona con el épsilon, a la forma de la función para poder decir o asociar el delta con el épsilon. Profe, yo tengo una consulta. En el ejercicio anterior, en ¿Este? el... Sí, ¿por qué le pone el 2 afuera? Dice 0. ¿Este 2 aquí? Ajá, sí, sí. No, no, aquí lo que hace es multiplicarle a 2 a toda la inecuación. Pero ¿por qué le multiplica? Porque yo lo que tengo que hacer, esta forma que es en X, tengo que llevarle a la forma que esto me represente en Y. Entonces, obviamente, digo, muy bien, aquí yo le multiplico por el 2. ¿Por qué? Porque si usted observa en las siguientes líneas, aquí luego digo el 2, le saco el valor absoluto. Puedo sacarle, es positivo. Y luego al 2 le mete dentro del valor absoluto. Entonces luego tengo 2x menos 4. Tengo esta relación de aquí, 2x. Tengo que llevarle a la forma de la salida. Yo con esto construyo la función. ¿Sí ve? Ay, Entonces, ay, ay. ¿qué es lo que le hice arriba? Le multipliqué por 2 a toda la inecuación, 2 positivo, para que no cambien las desigualdades. Luego a este 2 digo, le hago valor absoluto para meterle dentro del valor absoluto. Entonces aquí me queda 2x menos 4. Yo digo, ya tengo este término de aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que me falta? Me falta este menos 5. Entonces le resto y le sumo más 5. Estos dos les resto y me queda 2x más 1 menos 5. Si ve que a partir de aquí obtuve yo la relación de acá arriba. ¿Sí? Y aquí es donde digo, ojo, no, esta es la parte algebraica que se termina desarrollando. Partí desde aquí. ¿Sí? Regáleme un segundito. Ya, perdón. Entonces, no sé, Paulina, si queda claro lo que se debe de construir. Justamente lo que yo estoy aquí relacionando es este valor delta y épsilon, porque al fin y al cabo el épsilon, vuelvo a reiterar, que es para mí, se convierte como un error. Yo quiero que mi salida esté contenida bajo un parámetro de error, pero para que la salida tenga ese error, ¿cuál debe ser el comportamiento de delta? Y el delta marca en dónde se me debe de mover la entrada. No sé, Paulina, si eso queda claro. Y bueno, el resto también si queda clara esa idea matemática. Sí, 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 profe. ¿Sí? Recuerden que eso es lo que a veces se tiene que analizar cuando yo tengo mi modelo matemático. Tal vez no voy a tener el valor exacto, ni tampoco voy a tener un valor entero. O sea, lo que sí yo puedo hacer con el límite, es decir, mi salida esperaría que sea este valor. Sí, pero obviamente el valor de X también tendría que ser ese valor. Sin embargo, esto me da una flexibilidad para decir, muy bien, si mi entrada no es exacta, no es X igual a 2, yo sí puedo moverme alrededor de 2, ¿sí? Como yo quiero que se me represente mi salida, ¿sí? Y es evidente en este ejercicio de límite de 2x más 1, cuando x tiende a 2 dice que es igual a 5, se puede ver ahí clarísimo que si el épsilon cada vez es más pequeño, ¿sí? Yo digo ahora épsilon no va a ser 0,1, va a ser 0,001. Quiere decir que el delta se va a hacer más pequeño también. Y obviamente eso me va a dar ciertos análisis, es decir, a lo mejor si le hago demasiadamente pequeño el épsilon, a lo mejor el delta también no me convenga. O sea, ahí comienza ya el análisis. O sea, ¿hasta cuánto le marco mi error de salida? Yo entendería que eso es un 10%, por ejemplo. Ah, no, perdón, épsilon 0,1 no es el 10%. Tendría que sacar la relación con respecto al 5 a ver qué porcentaje me representa. ¿Sí? Sino algebraicamente, este es el procedimiento, como también podemos ver en el otro ejercicio que está acá, este. Aquí es exactamente lo mismo. Yo parto de la definición del límite y algebraicamente, como ustedes pueden ver, se va desarrollando la función. Al fin y al cabo llego a tener esta relación que le corresponde a lo de acá y al final concluyo que este delta es igual al épsilon. Eso es lo que al final termino relacionando. ¿Sí? Ahí les dejo unos ejercicios. Sería bueno que lo traten de desarrollar porque son cuestiones algebraicas y yo digo, deberíamos de siempre tener presente esas relaciones. Las vamos a utilizar y las necesitamos más adelante. Un poquito siempre nos hace recordar el álgebra y es muy importante
porque yo digo, es lo primero que uno se olvida cuando entra a la universidad. Son cuestiones netamente algebraicas. Aquí no hay, como usted lo sabe, no hay nada nuevo. O sea, no, alguien no me puede decir, oiga, profe, esto es nuevo para mí. Mentira, porque aquí son únicamente cuestiones algebraicas, artificios matemáticos simples, ¿sí? Que yo debo de considerar. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Marlon, Alan, Betsabe. Sí, claro, profe. Sí, traten de desarrollar estos ejercicios. Como digo, yo les pido eso, que traten de desarrollar, porque a mí me va a dar cuenta justamente en qué punto estamos y más bien ahí tratar de apuntalar algo que como artificio matemático sugerir, estamos, pero si ustedes lo desarrollan y le sacan el resultado, mucho mejor para mí, porque se ve que es un poquito además están estudiando, ¿sí? Listo. Nos quedamos hasta aquí.